Esto es De Usuarios a Defensores, el podcast donde un clic puede ser un desastre o una gran oportunidad de aprender. Aquí hablamos de ciberseguridad en serio, pero con un lenguaje claro y humano. Conduce Juan Carlos París. ¡Comenzamos! Hola, sean todos bienvenidos una vez más a De Usuarios a Defensores, un espacio donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante que son las personas. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a conversar con un foco más práctico, pensamiento crítico y con una meta clara, entender cómo se construye una verdadera primera línea de defensa. Un podcast para quienes trabajan con personas reales en sistemas imperfectos y bajo mucha presión. Bueno, hoy estoy súper contento porque tengo el agrado de tener aquí a una persona que admiro mucho, una persona que tiene años trabajando en esto de llevar a los usuarios a convertirlos en verdaderos defensores. Se trata nada más y nada menos que de Ingrid Delgado. Ingrid es una profesional guatemalteca con una sólida trayectoria. Escuchen esto, señores. Más de 28 años en la empresa Sistemas Aplicativos, mejor conocida como CISAP, donde actualmente se desempeña como Customer Education and Awareness Manager y gerente de servicios de capacitación y concientización. A lo largo de su carrera, ha liderado áreas de formación, recursos humanos, mercadeo y sensibilización, consolidándose como un referente en el fortalecimiento del factor humano dentro de la ciberseguridad. Su perfil combina experiencia estratégica en concientización, gestión de riesgo humano y ciberseguridad con una clara orientación a la educación del usuario y al desarrollo de culturas organizacionales más seguras. Además cuenta con una formación ejecutiva en Digital Awareness Officer en la Universidad del SEMA, así como certificaciones especializadas en ventas, awareness y gestión de riesgo humano. Así que si hay alguien que está realmente capacitada, conocedora de todo lo que es el awareness y nos puede acompañar a llevar a nuestros mal llamados usuarios a esa primera línea de defensa. Ingrid, te doy la bienvenida al programa, por favor, pero a nosotros acá nos gusta que nuestros invitados se autopresenten. Cuéntanos por qué es importante que tú estés aquí el día de hoy con nosotros. Hola Juan Carlos, pues un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Pues comentarte que el riesgo humano es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta en cualquier organización. Ya desde bastantes años atrás hemos estado ofreciendo capacitación al área de tecnología, luego pues ya empezamos con capacitación de ciberseguridad y esto va cada vez más allá con todos los temas, tanto en los temas de profesionalismo de las personas que se dedican a este tema, como la parte de concientizar al usuario final, a todos los colaboradores, no importando en el área en que se encuentren, de todos los temas que pueden tener en cuenta para mantener su área de trabajo segura, la información que manejan de forma segura y conocer todos estos temas que son del día a día de una organización. Ya no hay negocio sin tomar en cuenta la tecnología y pues el riesgo que conlleva tener. Bueno, debo confesar que yo he tenido espacios maravillosos con Ingrid, he participado en otros podcasts. Invito a que busquen el podcast de CISAP, donde, bueno, tienen contenido de altísimo valor. Y tiempos atrás, Ingrid, eso fue hace creo que ya 2 años, hablamos Más o exactamente de menos, sí, esto, del sí, awareness, exactamente. de cómo potenciamos a nuestros colaboradores en esas primeras líneas de defensa. Ingrid, leí bien por ahí, tienes 28 años en sistemas aplicativos. Cuéntame cuándo en la historia comenzó a tomarse esa conciencia sobre el verdadero rol de nuestros usuarios dentro de la ciberseguridad. Claro que sí, eso más o menos ya habrá sido más de 10 años aproximadamente que empezamos a conversar sobre los temas de que un usuario debería de tener en cuenta, el dar un clic, ¿verdad? A algo, el recibir un mensaje que podría llegar a ser, pues, obviamente un riesgo para la organización. Por supuesto, esos correos que a veces eran automáticos traían muchos errores, ¿no? Y ahorita ha cambiado todo esto con inteligencia artificial, que ya un correo no lo puedes verificar porque tenga errores ortográficos
o porque se dirija a ti de una forma errada, ¿verdad? Sino que ya van evolucionando, pero si esto empezó desde esos temas, sobre todo de recordarle a los usuarios de colocar una contraseña, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo atrás estábamos nosotros concientizando sin utilizar esa palabra, ¿verdad? De saber que tenían que tener algunos parámetros para ingresar a ciertas áreas de la organización. Todo eso siempre ha sido por parte de ingeniería social y siempre ha existido ese tema. Ya ahora, pues ya Siempre ha existido. no podemos decir, sí, no podemos decir que es una moda, porque siempre existió ese tema y No, no, entonces para nada. de esa manera tenemos que ir evolucionando con la tecnología los avances de riesgo que podría haber para todos los usuarios. Oye, Ingrid, tú mencionaste algo interesantísimo y es este tema de evolución, de cómo van cambiando las cosas. Antes buscamos esos correos como escritos por Tarzán, ¿te acuerdas? Cuando los atacantes, los adversarios, usaban traductores porque querían Traductores expander su, fatales, su superficie de ataque, querían, y entonces parecía que Tarzán había escrito el correo. Y ahora es al revés. Ahora cuando un correo llega tan perfecto que tiene que decir punto y coma, que no sí, le falta un ya solo te acento, asusta que alguien, eso ahora más bien es lo que levanta las banderas y dice, esto está como súper raro. Pero mira, cuéntame una cosa. Estamos hablando de esa trayectoria que tú tienes dentro de la organización. Estamos hablando de que hace prácticamente 10 años ya empezamos a tomar esa conciencia del verdadero rol de nuestros colaboradores. E inclusive mencionaste de que la ingeniería social ha existido siempre. Yo comento y menciono que la ingeniería social es el engaño más viejo de la humanidad. Ocurrió desde, imagínate, desde Adán y Eva, cuando la serpiente engañó a Eva, ¿no? ¿Y cómo ha correcto. evolucionado el tema de la protección? Tú que trabajas en una empresa de primera línea que se encarga de prestar servicios tecnológicos, ¿cómo combinan, cómo conjugan ustedes todo el tema, toda esa protección tecnológica que deben tener las organizaciones ahora con la protección de las personas y el riesgo humano? ¿Cómo ustedes combinan esas dos áreas? Pues mira, nosotros tenemos un área específica, nos basamos en ver el ciberriesgo a nivel general, ¿no? Ya hay diferentes divisiones. Yo estoy en una de las divisiones que se encarga de ver el riesgo humano como tal. ¿Y qué administra esto? Pues todo lo que se origina por medio del comportamiento, las decisiones, interacciones humanas, ¿no? Particularmente en el contexto de ciberseguridad, pero que se va a extender a otros riesgos, tal como el operativo o el estratégico, ¿no? Vemos 5 pilares dentro del riesgo humano, entre esos está concientización y formación continua, por supuesto, porque sabemos, y lo dice incluso algunos reportes como el Data Breach Investigation Report de Verizon Business Ujú, del 2025, que habla que el 70% de los incidentes eh, de una brecha de seguridad han podido ser por error humano, por una falla humana. ujú. Entonces, eso es un impacto medible. Ya con eso podemos realizar esos temas de concientización y formación continua que se buscan. Pero el riesgo humano no va solamente con esto, lleva también, por ejemplo, la socialización de políticas y procedimientos que tienen que socializarse con un lenguaje comprensible que ayude a que el usuario conozca sobre estas políticas y que sepa cuáles son las consecuencias y sus actividades claras y justas, ¿no? Incluso estamos hablando de políticas ahora del uso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos viendo cada una de esas Peligrosísimo, etapas. peligrosísimo eso. Así es. Otro de los puntos que se mira dentro del riesgo humano, dentro de toda la organización, es el monitoreo y análisis del comportamiento. Por supuesto, es algo muy importante para tener esos controles continuos, la gestión de eventos, la detección temprana, ¿no? Que busca todo ese tema. Entonces, hay herramientas ya que se integran con herramientas que se dedican a ver esa gestión de eventos y tú sabes que crean unos logs increíblemente largos que no podemos dedicarnos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando te integras con otras herramientas que se dan cuenta de un comportamiento errado de un usuario, pueden personalizarse de forma en que le llegue automáticamente a un usuario una cápsula informativa y decirle, estás realizando este comportamiento, esto tiene una consecuencia de esta magnitud, si es, por ejemplo, el navegar a una página que no debería hacerlo. Entonces, de esa manera
vamos haciendo toda esa integración con diferentes tecnologías. También, pues obviamente los datos, que es algo importante que tenemos que tratar, tenemos que saber dónde está la información, quién tiene acceso a ella y todos esos temas, ¿no? Y por supuesto la gestión de acceso y privilegios. Esa es una de las áreas también del riesgo humano donde tenemos que estar atentos a reducir esa superficie de ataque dependiendo de los accesos que le damos a cada usuario, el menor privilegio, ¿verdad? Que hablan para que no haya un daño por compromiso de que haya una fuga de información, trazabilidad en la acción que realiza el usuario dentro de la organización y por supuesto el cumplimiento, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a poder entrelazar diferentes servicios en tecnología, en herramientas y también en conocimiento para que la organización esté protegida. Bueno, señores, tomen nota porque Ingrid, queriendo o sin querer, ha hecho un resumen magistral de la primera temporada. Ella ha resumido en 5 minutos los 8 capítulos de la temporada número 1 de manera magistral, ¿no? Y me encanta cómo tú has conectado esos mundos entre tecnología y el factor humano. Pero indiferentemente de todas las medidas que nosotros vamos colocando, todas las capas de protección, los usuarios siguen cayendo. Vamos a ver ahorita cómo se está desarrollando los account takeover, donde ya el colaborador es abordado por diferentes medios y él mismo entrega no solamente la información de sus credenciales, sino inclusive su segundo factor de autenticación. Sí, Una cosa correcto. que es impensable, pero Ingrid, tú que trabajas en esto, seguramente esto lo ves todos los días. Las personas, eh, siempre lo comento, nosotros como seres humanos estamos sujetos a una serie de factores externos que pueden modificar nuestra psiquis, que pueden modificar nuestro nivel de atención y en un momento determinado, con el ataque correcto, y esto hablamos de la hiperpersonalización de los ataques, eso fue un tema central de la primera temporada, donde ya los atacantes pueden confeccionar un ataque hecho a la medida. Entonces saben qué comida me gusta, saben los lugares donde voy, saben inclusive con un poquito de investigación con SIN o con a través de internet, información clave ya ni siquiera para hacer un expert phishing. Ya hablamos de la hiperpersonalización del ataque que, bueno, está trayendo estragos ahorita con este tema del control de las cuentas. Los atacantes hacen vida dentro del correo electrónico de sus víctimas y ahí prácticamente pueden extraer cualquier información y pueden hacer, pues, desastre. Y en ese sentido, vamos a empezar ya a tocar las dos preguntas centrales que tenemos. Estas preguntas se las hacemos de igual forma a todos nuestros invitados y nos encanta ver cómo cada quien responde la misma pregunta desde su De misma diferente perspectiva. manera. Correcto. Entonces, la primera pregunta que te tengo, y esta pregunta estoy seguro que la vas a desarrollar de manera hermosísima, es qué tuvo que pasar para que dejaras de ver al usuario como un riesgo y empezaras a verlo como un verdadero defensor potencial. ¿Qué creencias tuviste que soltar? ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Qué me puedes comentar con esa pregunta? Bueno, mira, creo que estábamos acostumbrados a usar el paradigma siempre, y tú lo has hablado varias veces, de pensar que el usuario no sabe, no entiende y no hace, porque el desconocimiento ante todo. Nosotros apoyamos a las organizaciones también a que vean algo más allá. El usuario no es un problema, el usuario es parte de la solución. Entonces, Canta. tenemos que darle herramientas, tenemos que, por supuesto, la tecnología avanza, pero no elimina el riesgo completamente y el humano siempre va a estar ahí, aunque la tecnología avance y haya más inteligencia artificial, todo son herramientas colaborativas, como las llaman. Entonces, si bien esa tecnología va a detectar ciertos patrones, solamente el humano es el que detecta los contextos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos, a apoyar a que el humano pueda tener esas herramientas y convertirse, pues como bien lo dice tu podcast, en defensor de la organización, en defensor en conjunto de todo lo que tiene y aporta la organización en el campo de batalla que es esto de navegar en la tecnología ahora. Mira, Ingrid, fíjate qué interesante. Ya varios participantes han nombrado el tema de involucrar
a nuestros colaboradores, a nuestros usuarios en esa línea de defensa. E inclusive algunos han acuñado y han repetido esta expresión o esta forma de referirse a nuestros colaboradores como sondas. Entonces nosotros tenemos, imagínate, tú tienes un equipo que tiene 800 personas y esas 800 personas están entrenados, hacen programas continuos de entrenamiento, reciben sus capacitaciones, no como un Alka-Seltzer, Ingrid, lo hemos hablado millones de veces, no es algo que se hace una vez al año y la gente tiene el dolor de panza, se toma Alka-Seltzer y ya está bien, no, no, ya tienes un proceso continuo donde agregas a esas 800 colaboradores en esa primera línea de defensa. Pues siempre pongo el ejemplo del monitoreo del Internet. Tú puedes tener todos los sistemas de monitoreo de Internet, pero el primero que te va a llamar es el usuario del colaborador que se cayó el Internet. Eso no importa cuántos sistemas de monitoreo tenga, el usuario siempre te va a llamar primero que todo el mundo. Y de igual forma, así como te reportan que no hay internet, darle, como bien mencionas, hacerlo parte de la solución y no del problema, estás creando no una, sino 800, en el caso de esta empresa, 800 sondas que la estás involucrando en ese proceso de detección. Sabes muy bien que la detención temprana es fundamental a la hora de atender un incidente y que nuestros colaboradores pierdan el miedo de reportar. Con respecto a ese miedo de reportar y el tema de las consecuencias que tiene, y con tu vasta experiencia, ¿qué consejo le puedes dar tú a las personas que te están escuchando con el tema de cómo podemos combatir ese miedo al reporte y cómo podemos combatir que las velocidades de los tiempos de respuesta a la hora de documentar y de notificar un evento sean cada vez menores? Bueno, mira, creo que uno de los temas principales es que la organización tiene que tener esa apertura y esa comunicación con todos los usuarios, eh, de que son parte de esa solución, ¿no? También hay una responsabilidad compartida del manejo de la información y una responsabilidad compartida tanto del área de la organización que provee ciertas herramientas para que esté protegida la información. También hay responsabilidad del usuario como tal, la información que maneja. Entonces, tiene que haber una comunicación de ida y vuelta entre ambos para que de esa manera sepa el usuario qué es lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Por ejemplo, hablamos del conocimiento del comportamiento también, y el comportamiento no es únicamente el que conozca qué es lo que está pasando, sino que hay que motivar, hay que capacitar y hay que darles esa acción. Entonces, en ese momento en que la organización se abre a ayudar al usuario, les explica específicamente cuál es un procedimiento a la hora de tener un correo y se dan cuenta que es posiblemente un phishing, por ponerlo fácil, que no lo borre, que no lo deje ahí a un lado, sino que lo notifique. Esa es la acción necesaria, ¿no? Entonces, los usuarios tienen que saber a dónde dirigirse, tienen que tener los procesos claros para que de esa manera puedan compartir esa información y las acciones del área de tecnología se van a realizar de forma más rápida y eficiente. Y entonces también va a haber una puerta hacia premiar el comportamiento bien realizado, ¿no? De un usuario que ya está concientizado, que un usuario que ya tiene esa responsabilidad específica y sabe cómo accionar. No sé Excelente si respuesta. Mira, contesté y bien. eso, no, no, por supuesto, claro que sí. Eso es una extraordinaria forma de responder a este tema que es tan vital de cómo nosotros vamos cambiando ese mindset y romper el miedo. Yo creo que nosotros los tecnólogos, y me incluyo, hemos sido muy despectivos con nuestros usuarios. De hecho, tenemos hasta frases peyorativas, ese famoso capabocho, el problema es un problema de usuario, el usuario no es gente. El PIPCAG, el problem exists between the keyboard and the chair, el problema está entre el teclado y la Eso, silla. y las tías. Obviamente, se nos olvida que nosotros también, de una u otra forma, también somos usuarios. Y cuando un colaborador se le permite poner una contraseña sencilla, como decir el famoso QWERTY, que los que no lo sepan, son las primeras letras del teclado en la parte superior izquierda, o poner una contraseña como del 1 al 8, que son contraseñas muy sencillas, yo me haría la siguiente pregunta. Háganse ustedes, mis queridos oyentes, la siguiente pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Del usuario que pone del 1 al 8
o del administrador y que el que programó el sistema que permitió que él pusiera del 1 al 8. Entonces, que hay una responsabilidad compartida en toda la organización que muchas veces perdemos de vista. Ingrid, esto me lleva a la segunda pregunta que te tengo acá, como parte del ADN del core de nuestro podcast. Quiero que me comentes qué hace hoy una persona, y aquí voy a incluir a tu propia organización, porque estoy seguro que ustedes no solamente capacitan y forman a otras organizaciones, pero yo sé lo estricta y lo dedicada y lo disciplinada que eres con tu propio personal, ¿no? Y dicen que las reglas empiezan por casa y que uno tiene que dar el ejemplo. Entonces, ¿qué hace hoy una persona dentro de tu propia organización que te permite decir, esta persona ya es parte de la defensa? ¿Qué comportamientos observables puedes comentarnos nosotros que tú puedes decir, esto marca la diferencia? ¿Qué hace ese colaborador, ese usuario cuando nadie lo está mirando, que tú dices, ya él forma parte de mi defensa? Mira, en primer lugar, que conoce esa responsabilidad, como te decía, ¿verdad? La responsabilidad del manejo de la información, y que sabe esa acción que debe tomar a la hora de que vea algo extraño en la organización. No estamos hablando solamente de que recibió un correo y lo notifica porque pueda ser phishing, sino que ve una persona que está tratando de entrar a un área que no le corresponde, por ejemplo, que recibe una llamada donde le están pidiendo más información de lo normal, que siempre está atento a notificar, que no espera a que le pregunten, sino que realmente es alguien que nos apoya y sabe la importancia de dar a conocer estas acciones que puedan llegar a un problema interno, a una fuga de información o, bueno, como sabes, ¿verdad? También hablando de terceros, nosotros ofrecemos servicio a otros clientes que también tenemos que estar atentos a la información que manejamos de nuestros clientes, como cualquier otra organización que da servicio. También cuando mira algo extraño del lado del cliente o alguna información que no se maneja bien, tiene que levantar la mano, levanta la mano, informa sobre esos temas para poder pues siempre mantener segura toda la información a lo largo de la cadena. Perfecto, claro que sí. Perder ese miedo a reportar y siempre yo hablo de las 3 C, ¿no? Y no me canso de repetir, ¿no? La conciencia, el compromiso y la cultura. Estar consciente de que esto es real, esto está pasando. Tener el compromiso de actuar cuando algo ocurra, como bien lo has mencionado, reportar, identificar, comentar, hasta lo más mínimo. Hemos visto cosas tan sencillas como cuando una persona se mete dentro de un ascensor que no tiene llave dentro de la organización y va detrás tuyo. Yo he estado en pruebas de eso en ciberseguridad se llama Tailor Gate, cuando una persona se pega detrás de otra persona para entrar a una organización Sí, y tú no correcto. sabes el acceso que tiene una persona con una caja de pizza dentro de una empresa, los famosos delivery. Entonces, hemos estado en investigaciones donde ponemos una cámara dentro de una caja de pizza y vamos piso por piso y casi que llegamos a presidencia, imagínate. Porque la Sí, secretaria de presidencia solicitó una pizza y bueno, va subiendo, subiendo y nadie está verificando. Ves una persona extraña de tu organización, por más que tenga una caja de pizza, por más que tenga un traje de mantenimiento, un radio, un equipo reflector, chaleco reflector y un casco, que esos son como los disfraces que usan los ingenieros sociales para colarse dentro de las organizaciones, porque entendiendo que también el acceso físico es algo súper importante que muy pocas empresas toman en consideración a la hora de proteger sus activos. Y bueno, mira, Ingrid, esto ya se nos está pasando bastante rápido el tiempo, nos quedan 5 minutos, pero antes de terminar, nosotros tenemos, fíjate, se nos pasó el tiempo súper rápido y si se te pasó, yo siempre lo comento, que cuando se nos pasa el tiempo rápido es porque hemos disfrutado así una conversación de bastante edificación, hemos aprendido bastante de ti, pero nosotros dentro de nuestro programa tenemos 3 call to action que vamos a hacer, ¿no? Son 3 cosas muy concretas que queremos que nos comparta. Y la primera es una acción clara y concreta que recomendarías hoy a las organizaciones para fortalecer de verdad su cultura de ciberseguridad. Esa es la primera que quiero que nos des una recomendación a los equipos o a las empresas para fortalecer de verdad su cultura de ciberseguridad. que bueno, como tú lo comentaste, no es un evento anual, la concientización es algo constante que debe hacerse y que la seguridad sea personal, ¿no? ¿Verdad? Que sea personalizada en la organización. Entonces, tienen que también
tomar en cuenta que el liderazgo tiene que estar comprometido dentro de una estrategia de concientización, dentro de una estrategia de seguridad de la información. Es importante que los líderes den el ejemplo. Entonces, la cultura se va a fortalecer cuando esa seguridad se integra, que es una narrativa diaria que todos viven día con día. Entonces, ya con eso, pues vamos a dar el ejemplo con el comportamiento de esta manera y va a crear una cultura en donde pues ya va a ser día con día que el usuario sepa qué es lo que va a hacer a la hora de llegar a un acontecimiento en la organización. Y algo también Excelente. importante es quedarse también en simulaciones en hacer simulaciones y simulacros, por ejemplo, ¿verdad? De las políticas, de un plan de continuidad, de un plan de acción. Todo eso pues siempre tiene que llevarse al ejercicio para que sea de mejor forma absorbido por todos los usuarios. Señores, tomen nota. Concientizaciones hechas a la medida, no genéricas. Continuas, no una sola vez al año. Olvídense del Alka-Seltzer. Esto es un proceso continuo. Por supuesto, tampoco es sobresaturar a nuestros colaboradores con un sinfín de simulacros y de pruebas y de phishing test porque los volvemos locos. Tercero, probar. Muy pocas veces practicamos y probamos eventos reales que puedan ocurrir dentro de nuestra organización. Pero Ingrid finalizó con lo más importante y que a mí, por cierto, se me olvidó mencionar de las 3 Cs, que es la conciencia, el compromiso y la cultura. Una vez que tenemos la conciencia que esto es real, una vez que tenemos el compromiso de actuar, convertimos estos dos elementos en una verdadera cultura organizacional, que Ingrid es una gran defensora de esto. Bueno, Ingrid, me falta ahora la segunda pregunta y es para las personas que nos están escuchando ahora mismo. Alguien que de alguna forma lidera, toma decisiones y quiere hacer las cosas mejor. ¿Qué consejo le darías a una persona normal, una persona de a pie, señor José o la señora María que está escuchando este podcast, que no necesariamente sea una persona técnica? ¿Cómo puede él protegerse con el tema de la ciberseguridad? Bueno, en primer lugar, estar atentos cuando suena, como dicen, ¿verdad? Cuando suena demasiado bonito, no es real. Entonces, primero detenerse y pensar en todo lo que le llega a uno, tomarse el tiempo de pensarlo y si no preguntar, ¿verdad? Me están pidiendo que haga este cambio, están haciendo esta nueva versión, están colocando una nueva versión de esta información o algo. Y si les están dando concientización, háganla. Uno aprende un poquito y son cápsulas tan cortitas que son fáciles de hacer. Si no se la dan, pídanla, porque es parte de la responsabilidad que tienen de proteger su información. Entonces la organización tiene también que protegerlos a ustedes en el manejo de esa información. Y por último, rápidamente, que compartan esa información con sus familiares, sus amigos, con los adultos mayores y con los niños, porque son, son grupos muy, Accionar. exacto, sí, son grupos que pueden ser muy vulnerables para poder atacarlos y poder recibir un ataque de ingeniería social. Perfecto, perfecto. Me ha encantado, Ingrid, de verdad compartir contigo el día de hoy, pero no te me puedes escapar sin contestar la pregunta sorpresa que te dejó nuestro invitado anterior. Y esta pregunta te viene de mi gran amigo Carlos Jungo, un extraordinario profesional en la área de tecnología con, bueno, con muchas, muchas, muchas horas de vuelo. De vuelo. Trabaja para un puerto muy importante aquí en Panamá. Y fíjate qué interesante, si mañana eliminaras todas las políticas escritas de tu organización, ¿la gente seguiría tomando decisiones seguras o la cultura colapsaría? Y hablando de cultura, quiero que me respondas esa pregunta. Excelente. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la cultura se tiene que vivir. La cultura es parte del día a día de la organización. Entonces, las políticas son un parámetro, como un recetario, digamos. Pero a la hora de empezar ya, que tú haces esa receta día con día y la repites, te la sabes de memoria. Entonces, si todos los usuarios de alguna forma empiezan a recibir esta información de procesos, de políticas, y en algún momento las políticas quedan fuera, yo creería que ya los usuarios saben que tienen que ser parte de esa defensa, que tienen que actuar en el momento que sea necesario. Y así como se vuelven paradigmas de que de algo, pues entonces los usuarios van a poder venir y continuar ese buen camino y poder
jalar a los nuevos usuarios de la organización en qué son las actividades que tienen que hacer debidamente, ¿no? Excelente, me encantó esa respuesta también porque estamos hablando de esa memoria muscular que ahora tenemos de tanto hacer las cosas. Inclusive cuando las políticas ya no están ahí, pues las personas las adoptan y las siguen haciendo. Y yo creo que Correcto. lograr eso, al final es Carlos de alguna forma lo definió en la propia pregunta, que es la cultura. La cultura es cuando ya las personas actúan de manera instintiva o natural, de manera correcta, porque ya eso forma parte de la vida cotidiana dentro de su organización. Una Así persona no es. tiene que leer un manual para reportar un correo que le parece sospechoso phishing. Él tiene el entrenamiento, la formación y la educación que se ha desarrollado a lo largo de su tiempo en la organización que le permite actuar de manera correcta y convertirse en parte de la solución y no en el problema, como tú bien has mencionado. Bueno, Ingrid, no me queda más que agradecerte infinitamente por haber participado en este podcast. Creo que la gente se lleva muchas reflexiones, datos interesantes. Me encantó lo de ¿cuántas columnas son? 6 columnas, me dijiste. ¿Cuántas son? Los cinco 5 columnas. pilares Que se las del lleven riesgo de humano. los 5 pilares. Perfecto, perfecto. Me encantó esa parte. Y ya para finalizar, quisiera que dejaras unas palabras a la audiencia y con eso damos por terminado el podcast de hoy. Pues muchísimas gracias. Yo creería que primero que todo tienen que estar atentos a todo lo que realizan. Realmente no es únicamente dentro de la organización, sino día a día. Ya has visto, hay muchos problemas también que se han dado por la información que un usuario comparte en sus redes sociales. Entonces, todo lo que hacemos ahorita está involucrado en cualquier parte de nuestra vida. Entonces, tenemos que estar atentos a esos puntos y ser parte de ese grupo de personas que vamos a apoyar a que una organización se mantenga segura y también los servicios que ofrece hacia sus clientes sean de una forma segura, que podamos tener como una ventaja competitiva esa cultura de seguridad hacia todos los que participamos dentro de la organización. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Usuarios Defensores. Soy Juan Carlos París y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos demostrando que los usuarios no son el eslabón más débil, son la primera línea de defensa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Ingrid. Gracias, cuídate. Gracias por acompañarnos en De Usuarios a Defensores. Un saludo al invitado, al ACNIC por el apoyo y a ti por escucharnos. Y como siempre decimos, si el correo dice urgente, cambia tu contraseña aquí, mejor tómate un café primero. Y luego piénsalo 2 veces. Nos escuchamos en el próximo episodio.